Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio de este evento. Eh, este evento es organizado gracias al BIM Forum Costa Rica, de la Cámara Costarricense de la Construcción. Nosotros somos una iniciativa que convoca a los principales profesionales y empresas relacionadas a BIM en nuestro país. Y esta instancia lo que busca es canalizar las inquietudes técnicas, el conocimiento y la información relacionadas a BIM para poder constituirse como una instancia de desarrollo y difusión de buenas prácticas en el sector. Esta instancia viene a ustedes gracias al apoyo de todas las empresas que son parte de esta iniciativa, entre ellas Autodesk. En este webinar vamos a tener al ingeniero Néstor Jaimes. Él es ingeniero civil con estudios de posgrado en Economía y Derecho Urbano. Tiene experiencia en gerencia de iniciativas que transformen la tecnología en las empresas. Y también ha desarrollado procesos de consultoría e implementación BIM con enfoques de productividad y automatización de procesos en empresas tanto públicas como privadas de la región. Actualmente se desempeña como Senior Technical Specialist en Autodesk Latinoamérica y lo tenemos ustedes para este webinar que se llama ¿Cómo migrar del CAD al BIM? Una pregunta que muchos nos hacemos y sé que vamos a poder responder en este webinar. Néstor, te dejamos. José, muchas gracias y muy buenos días a todos los conectados. Sí, definitivamente es una pregunta pues, que nos hacemos y que hace parte de esas etapas tempranas de pensamiento, de desarrollo de proyecto, pero que pues no por eso deja de ser importante, deja de ser relevante para la realidad. Definitivamente el tema de BIM ha cambiado. Hoy por hoy, pues digamos que lo vemos como una metodología que empieza a ser cada vez más parte del business as usual de las compañías, pero siempre es bueno retomar esos puntos básicos y es justo lo que vamos a recapitular. ¿Cuál es como ese propósito cuando empezamos una implementación BIM? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo podemos definir unos indicadores de desempeño? ¿Cómo podemos valorar cada cierto tiempo cómo va ese estado de avance y evolución? Y pues bueno, y cómo por supuesto soportamos eso a partir de ciertas soluciones que pues por eso hacen parte este video introductorio para mostrar un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo movernos a este mundo tridimensional, también de cuáles pueden ser esas soluciones que pueden apoyarnos y cuál es ese objetivo a nivel corporativo que se tiene cuando pensamos en hacer esta migración. Así que bueno, vamos a hablar hoy del CAD al BIM, vamos a hablar de cómo podemos mejorar la productividad basada en tecnología. Ya José, gracias por su presentación. Para quienes se acaban de conectar, yo soy Néstor Jaimes, especialista técnico de Autodesk para Latinoamérica y totalmente a sus servicios para atender cualquier duda y cualquier inquietud que puedan tener. Pues bien, empecemos a hablar sobre el BIM y antes de hablar de la transición del CAD al BIM, es bueno retomar el elemento de por qué empezar o por qué movernos a Building Information Modeling como metodología de trabajo. Y esa gráfica es bastante explicativa al respecto. Básicamente tiene en el eje X la tasa anual de crecimiento de productividad de diferentes industrias. Vemos que industrias como telecomunicaciones están en la esquina superior derecha, porque son industrias que tienen una tasa anual de crecimiento de productividad alta y a su vez tienen un valor alto de índice de digitalización, que es lo que tenemos en el eje Y. Entonces, ¿qué encontramos acá? Primero, encontramos una correlación entre el índice de digitalización y la tasa anual de crecimiento de productividad. Esto quiere decir que las industrias más digitales son las que año a año se vuelven más productivas. Adicional a esto, podemos encontrar también que el sector construcción particularmente tiene una brecha tanto de digitalización como de tasa anual de crecimiento de productividad. Por eso nos encontramos en la esquina inferior izquierda de la gráfica. Sin embargo, esto es lo que quisiéramos revertir y la digitalización como tendencia nos da una idea de que probablemente, si bien no es el único camino o no es el único problema que pueda aquejar al sector construcción, pues sí definitivamente es un elemento importante. Existe una correlación entre estos elementos y podemos aprovechar esa correlación para hacer la industria más digital y a su vez volvernos más productivos. Cuando entramos al detalle sobre la brecha de productividad como un todo, encontramos que digamos, hay un potencial de impacto acumulado de productividad de entre un 48 y un 60%.
Esto no se logra únicamente con el uso de herramientas tecnológicas, sin embargo, las herramientas tecnológicas representan entre un 14 y un 15% y tienen un muy alto impacto en mejora de productividad para el sector construcción. Vemos también otras buenas prácticas que tienen ese potencial de mejora de productividad, como es la contratación colaborativa con IPD, como es la eficiencia en la cadena de suministro y como es la automatización de procesos de ingeniería y diseño y, por supuesto, cerrar brechas en torno a la ejecución in situ. A su vez, la creación de capacidades es otro elemento clave que cierra, digamos, el círculo, ese potencial de productividad. Y acá puntualmente estamos hablando de especializar a los trabajadores del sector de la construcción, básicamente. Pues bien, esto pensando en ese tema de productividad como un todo, pero ahora veamos, de nuevo, la productividad no es el único punto de dolor que podamos tener en el sector construcción, y otro punto de dolor definitivamente puede ser las asimetrías de información. ¿Qué es una asimetría de información? Asimetría de información es un elemento que podemos encontrar cuando, por ejemplo, tenemos un silo de datos que está en obra, que está en la parte de ejecución, y hay otro silo de datos que está en la etapa de diseño. Si estos silos de información son diferentes entre sí, podemos plantear que tenemos una asimetría de cantidad de la información. Voy a pedir disculpas si tengo algún inconveniente técnico, que me parece que el internet está fallando. Una asimetría también que podemos tener es una asimetría de calidad de la información, que es la que encontramos cuando... Aló. Bueno, yo creo que seguimos un poco haciendo énfasis en lo que Néstor les comparte, y me presento para los que no me conocen. Yo soy María José Vega, yo soy gerente de territorio para Autodesk en Costa Rica. Parte inclusive de lo que mencionaba Néstor al inicio, de esos beneficios para utilizar BIM y de pasar de CAD a BIM, es una metodología en cuanto que inicia en el inicio de las fases, tanto de la parte de diseño, de la parte de construcción, como para todos esos agentes que interfieren en el proyecto. Entonces, muchos inclusive han empezado a comenzar como a trabajar en esa parte BIM, y que pudiera llegar a ser como difícil encontrar esos beneficios. Sin embargo, parte de los beneficios que encontramos está en disminuir la duración de los proyectos. Se ha comprobado que en el momento en que se empieza a hacer un proceso de diseño y levantamiento de manera inteligente, se puede llegar a disminuir esos proyectos, se pueden inclusive bajar las interferencias desde el momento de diseño, tener una mayor facilidad en la visualización de los proyectos como tal, para que no sea solamente el equipo de diseño, de ingeniería, sino inclusive los contratistas que puedan llegar a tener esa facilidad en tener todo el apoyo como tal del proyecto, en tener una rápida actualización de los cambios, en que si algo se cambia a último momento, se pueda llegar a tener la trayectoria de qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron esos cambios, en qué perjudicó o cómo está aplicando a cada uno de los agentes. En poder tener un aumento y una mejora en la comunicación entre todos los actores. Eso se ha visto que es un indicador muy importante a la hora de tener un proyecto que mejore el rendimiento y la eficiencia de un proyecto como tal. De poder tener esa confianza en un proyecto que si se entregan y se hace una visibilidad de tiempos, también sea de mayor facilidad para el proyecto como tal. Creo que ya regresó, Néstor, sí. Exactamente, María, y sí, gracias por complementar, escuché el último que planteabas, y es justo eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de eliminar asimetrías de información. Si todo el mundo no tiene la misma cantidad de datos, pues es cuando abrimos la puerta para que se genere un reproceso, o si, por ejemplo, no hay calidad de la información porque el plano puede que no represente fielmente la realidad, pues ahí es donde se abre la puerta para presentar pues estos inconvenientes que típicamente redundan en un retraso o en un sobretiempo para el proyecto. Así que de forma conceptual, lo que quisiéramos abordar acá es cómo manejar y eliminar esas asimetrías de información con el uso de diferentes tecnologías y pues puntualmente Building Information Modeling, que es la tecnología protagonista acá. Así que bueno, lo que vemos es un proceso de evolución tecnológica. Partimos de un dibujo asistido por computadora. Eso es una primera aproximación que se tuvo en la década de los 80 para empezar a automatizar la forma en que nos comunicamos en el sector construcción. De acá nos movemos a Building Information Modeling y empezamos a evolucionar a partir de ahí
y donde llegamos ya a conectar este BIM, no solo crear estos modelos, cambiar de tecnología y pasarnos de un modelo 2D a uno 3D, sino empezar a compartirlo también con otros actores dentro del proyecto. Y pues, por supuesto, esa es la puerta de entrada para algunas aplicaciones de avanzada como la prefabricación o como esa tendencia que vemos de manufacturización del proceso constructivo de cara a mejorar la productividad. Y tengan en mente siempre esta gráfica que estábamos revisando al principio. Así que bueno, todo esto para llegar a modo de contexto a la metodología de Building Information Modeling. Y acá un primer paso muy importante es homologar el concepto relacionado con la metodología. Pues bien, lo que vemos en este caso, en esta gráfica, son la forma en que se distribuyen los datos en diferentes industrias. Y los nodos o las redes en color rojo es la conexión que tienen estos datos entre sí. Lo que podemos ver en el caso de sectores como el de las finanzas o el de medios y entretenimiento es que hay muchas líneas rojas, que implica que hay muchos nodos, pero estos tienen unas conexiones muy fuertes y muy robustas entre sí. En la medida en que vemos más puntos azules, cada punto azul representa un lugar disperso, pensemos en un sitio de trabajo, en una información que tal vez está desconectada, y esto explica la razón o esta es la justificación para que cuando valoramos la gráfica del sector construcción veamos una gran cantidad de puntos azules. Cada uno de ellos puede ser sitios de trabajo distribuidos espacialmente, geográficamente, y con unos canales de comunicación o que, pues, digamos, en algunos casos pueden tener oportunidades de mejora interesantes, que son justo estas líneas o estos nodos rojos. Si recuerdan también cuando hablábamos en la primera gráfica de la tendencia de digitalización y de productividad, pudieron identificar que la manufactura, que la industria del software y las finanzas tenían un mayor índice de digitalización y mayor índice de tasa anual de crecimiento de productividad. Y vemos acá también que de cara al proceso de intercambio de información, son también estas industrias quienes tienen unos canales mucho más robustos para intercambiar datos, para centralizar y para tomar mejores decisiones. Así que, en ese sentido, a lo que quisiéramos llegar es a una mayor conexión entre todos estos sitios distribuidos en el espacio para poder garantizar una comunicación efectiva entre las partes. Con esto buscar, a través de la digitalización, por supuesto, una mejora de la productividad general del sector. Esta mejora de productividad la podemos aterrizar en números. Y acá traigo a colación este estudio del 2019 de McGraw-Hill, que muestra los beneficios más importantes que se tiene del uso de BIM para arquitectos, para ingenieros o para dueños de proyectos. Estamos hablando de arquitectos, podemos proponer una reducción en la cantidad de errores o omisiones que se puedan presentar. También podemos apuntarles a nuevos negocios, ofrecer nuevos servicios, reducir el retrabajo, básicamente por usar modelos tridimensionales para que no se escape nada dentro del proceso de diseño, de especificación y construcción, y reducir el ciclo de tiempo de algunos flujos de trabajo. Flujos de trabajo como, por ejemplo, un flujo de recibir comentarios de un cliente, hacer modificaciones y devolverlo. Un flujo o puede ser de este nivel o puede ser más complejo, como por ejemplo el tiempo de diseño, construcción y entrega llave en mano de algún proyecto. Cualquiera de estos ciclos se puede reducir con el uso de la tecnología y vemos una tendencia en aumento de 2009 a 2019, lo que nos plantea una mayor percepción del beneficio de BIM a nivel mundial y pues esto explica que sea hoy por hoy una tendencia macro para el sector. Cuando pensamos en los ingenieros, podemos pensar en también nuevos negocios, en ofrecer nuevos servicios, en reducir errores y omisiones, en reducir el retrabajo. Y bueno, si bien reducir el retrabajo y los errores y omisiones vemos que era algo que se percibía como con mayor frecuencia en el 2009 respecto a 2019, pues también debemos tener en cuenta que en la medida en que la gente se involucra más en temas de BIM, en la medida en que también está madurando la forma en que trabaja con la metodología, también son más autocríticos respecto a su verdadero nivel de avance que obtienen. Seguramente cuando estamos empezando a trabajar en temas de BIM, por ahí vemos un modelo tridimensional, nos parece bastante interesante, pero pues digamos que podemos plantear que estamos trabajando sobre BIM y en cambio, un año, 2 años después, cuando el modelo BIM ya tiene mucha más información, ya tiene usos, también en ese punto podemos empezar a identificar pues algunas brechas o cosas que nos faltan.
Entonces, ese componente de la autocriticidad pues se mantiene y lo vemos, por ejemplo, en los beneficios sobre los ingenieros. Cuando pensamos sobre los dueños de los proyectos, los errores y las omisiones pues son un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cada error, cada omisión es una adición presupuestal, es un sobrecosto para el proyecto y pues esto pues es la principal fuente que se tiene para extender tanto el tiempo como el alcance, como el costo de las nuevas edificaciones o de nuevos proyectos de infraestructura. Así que lo que podemos mapear acá a nivel general del estudio, más allá del detalle, es que tanto arquitectos como ingenieros como dueños del proyecto tienen un beneficio sustancial con el uso de BIM y que ese beneficio principalmente se redunda o está enfocado en reducir la cantidad de errores, en reducir el retrabajo, reducir costos de construcción, ofrecer nuevos servicios y reducir los tiempos también que toman los diferentes flujos de ingeniería y construcción. Así las cosas, pues BIM realmente es una metodología que está cambiando el mundo. Es una metodología de trabajo colaborativo que permite identificar con exactitud el tiempo y costo de ejecución de un proyecto, los riesgos de desarrollo del proyecto y algo, pues no menos importante, cómo puede lucir ese proyecto en etapas tempranas. Adicional a esto, podemos gestionar la operación de los activos en el tiempo. Pensemos que si logramos crear un gemelo virtual de este proyecto, pues después vamos a poder usarlo para consultar. Y si hay que hacer un cambio en un aire acondicionado, puede usar el gemelo virtual inteligente para identificar, por ejemplo, el proveedor, la última fecha de mantenimiento u otra información que pueda ser relevante. Esto se transforma en unos beneficios económicos. Y acá quisiera traer a colación estos que reporta Jamaril, una empresa constructora ubicada en Colombia, de su proceso de implementación en el 2018, donde plantea una reducción de errores y omisiones de un 41%, una reducción de reprocesos de un 31%, reducción de costos de construcción en un 23% y una reducción del cronograma de proyecto en un 19%. Adicional a esto, plantea una mayor maniobrabilidad y control de costos, un 21% mayor respecto a su escenario business as usual, que es como denominamos cuando no antes de su proceso de implementación. Ahora bien, entremos en materia sobre el tema del BIM y hablemos un poco de las dimensiones de aplicación que tiene la metodología. Tenemos 7 dimensiones principales. La primera de ellas tiene que ver con la dimensión espacial. Después de eso pasamos a agregarle la variable tiempo. Le agregamos a la variable tiempo el elemento de costos y después de tener estos elementos con los costos pasamos ya a hacer algunas modelaciones o simulaciones. Porque parte importante de lo que hace la metodología BIM es poner en contexto la información. Digamos que puede que tengamos datos de la materialidad, puede que tengamos datos de sistemas de información geográfica o del performance particular de una ventana, pero es importante ponerlos en contexto porque es en contexto como funcionan realmente las edificaciones una vez se construyen. Con este tipo de modelaciones, pues vamos desde análisis de sostenibilidad hasta pues, otro tipo de análisis que podemos llevar, pero básicamente estamos creando escenarios hipotéticos sobre edificaciones que no han sido construidas y ahí es donde encontramos realmente el valor de uso de BIM. Y finalmente, pues la parte de operación y mantenimiento que, como les decía, se fundamenta en el uso de estos gemelos virtuales. Cuando pensamos en el diseño tridimensional, digamos que esto nos puede servir como una ilustración de lo que podemos esperar de un modelo BIM. Podemos esperar los elementos modelados a mayor medida, a mayor nivel de detalle, que es el término clave acá, que tengamos dentro del modelo, vamos a tener más detalle también sobre o más precisión sobre los elementos que se puedan tener dentro del proyecto. Pero en general lo que tenemos es la posibilidad de, por ejemplo, una aplicación sencilla, hacer recorridos virtuales sobre el proyecto. Que las personas, que los usuarios, que puede que en muchos casos los tomadores de decisiones no sean ingenieros ni arquitectos. Y en esos casos es bastante útil contar con este tipo de modelos para poder compartir lo que se quiere hacer con el proyecto. Cuando pasamos a la variable 4D, básicamente lo que hacemos es añadir a este gemelo virtual que podemos ver una miniatura en la esquina inferior izquierda, y a este elemento le añadimos la variable de tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente con la articulación de una estructura o diagrama de Gantt de MS Project con el modelo tridimensional que ya previamente hemos creado en la dimensión de únicamente el 3D. El resultado que vamos a tener con este tipo de integraciones es poder ver, tal como lo pueden apreciar en el video, la evolución y la secuencia del proceso constructivo. Entonces, esto me permite determinar que, por ejemplo,
en abril del 2017, debo tener un porcentaje de avance particular sobre el proyecto y que debe lucir más o menos como lo estoy viendo en este caso. Puntualmente acá estamos hablando de una aplicación para la entrada este de la calle 42 del metro de Nueva York. Es un proyecto que ya está en fase de ejecución, próximo a terminar, pero que tiene unas complejidades técnicas. Y pues bueno, creo que para proyectos férreos, para proyectos de metro, para proyectos de infraestructura, que ya per se tienen unas complejidades técnicas muy interesantes, pues vale la pena echar mano también de estos modelos digitales inteligentes para tener una visual también y unas expectativas sobre el cronograma de ejecución, y que a su vez estos modelos puedan ser usados por un interventor, por ejemplo, para validar si definitivamente en septiembre de 2017 el porcentaje de avance que se tenía era este o era uno diferente, y con esto identificar desviaciones tempranas dentro del proyecto. No cuando ya terminó, cuando ya llevamos el 30% de sobrecosto, sino de manera preliminar poder identificar estas desviaciones. Cuando a esto le agregamos la variable tiempo, tenemos básicamente un dato adicional, y en este caso les traigo un ejemplo de las empresas públicas de Medellín, básicamente teniendo una aproximación a una subestación. En esa subestación pueden ver en la esquina superior izquierda, esto es tomado de Navisworks, cómo evoluciona a lo largo de los días. Vemos por acá los días y las semanas, y vemos que también, vamos a ver un poco, hay una evolución del costo de materiales. Y esta evolución de costo de materiales básicamente está estructurada de la siguiente manera. Si yo defino alguno de estos elementos, como un elemento de costo, y ya le agrego un tiempo específico en el que va a ser construido, el software va a identificar que, dado que este elemento ya está construido, pues ya está ejecutado su costo, y eso me permite tener una visual del costo acumulado del proyecto que puedo tener. Esta aplicación puntualmente del costo está fundamentada en Navisworks, y sin embargo también quisiera acá, como parte del video, compartirles cómo también, pues digamos, este 5D y el 4D van muy unidos y van muy de la mano. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se está haciendo es generando una cuantificación de estos elementos dentro del modelo de Revit, que es otra de las funcionalidades clave también del uso de la metodología. Esto podemos exportarlo a una tabla de cantidades en un XLM o cualquier otro archivo, y vamos a tener lista la tabla o el conteo de los elementos con área, con longitud, con volumen, con grupo, con fase, para poder hacer un presupuesto detallado. Y esto es otro de los elementos también claves que tenemos con el 5D. Cuando ya pasamos a hacer análisis de sostenibilidad, lo que podemos valorar son puntualmente el desempeño energético de la edificación. Podemos valorar también la cantidad de cargas de aire acondicionado que va a tener el proyecto. Entonces puedo hacer un análisis preliminar y determinar cuántos BTU debe tener el sistema que voy a diseñar. Pero también podemos hacer unas recomendaciones de buenas prácticas de sostenibilidad. Entonces podemos compararnos, por ejemplo, con un estándar de ASHRAE 90.1 y identificar el performance del edificio, si está por encima o por debajo. Podemos hacer análisis de asoleación, podemos hacer análisis de cantidad de lux por metro cuadrado que tenemos dentro del proyecto, o incluso también si pensamos en iniciar un proyecto de energía solar fotovoltaica, podemos valorar qué potencial de aprovechamiento tiene este proyecto antes de instalar los paneles para setear una expectativa sobre esta dimensión puntualmente. Y por último, en operación y mantenimiento, pues acá ya empezamos a relacionarnos con objetos y con elementos reales dentro del proyecto. Así que lo que podemos acá es la posibilidad de mapear cada uno de los assets o de los activos que tenemos dentro del proyecto, agregarlos dentro de una categoría y también incluso agregarle barras o un código QR que nos permita escanear después en el edificio este elemento puntual y acceder a toda la información que tiene como activo, desde su modelo tridimensional hasta la información relacionada con la última fecha de mantenimiento o incidencias que se puedan tener. Así que bueno, estas son las 7 dimensiones del BIM, y pues sobre estas 7 dimensiones es que se estructuran pues diferentes modelos de eficiencia. Siempre recuerden que cuando estamos teniendo una aproximación a BIM, lo que buscamos es la eficiencia. Si empezamos con un proceso de diseño, un modelado paramétrico para generar planos, lo que buscamos es que los cambios al final se vean reflejados de manera automática, y esto permite reducir el tiempo de documentación y que esto me aumente la eficiencia del equipo de dibujo en este caso. Lo propio si hacemos BIM para presupuesto y ubicaciones. Arrancamos modelando con parámetros,
pero lo que queremos es estimar cantidades con precisión, determinar cuándo comprar y con esto aumentar eficiencia de compras. Y lo propio, estamos hablando de seguimiento y ejecución de proyectos. Realmente lo que queremos es buscar esas mayores eficiencias. Acá tenemos el componente de, bueno, el por qué, el cómo y cómo garantizamos esas eficiencias. Y acá pues quisiera que vieran este video que nos muestra cómo el mismo plano hecho en AutoCAD y en Revit pues tiene unos tiempos diferentes de ejecución. Vemos que del costado izquierdo empezamos a hacer líneas, empezar a hacer plantas, y del costado derecho empezamos a crear los elementos completos dentro del proyecto. Esto en general nos va a generar unos ahorros, si estamos haciendo, por ejemplo, una planta de un 36%, y si hacemos unas secciones o cortes del proyecto, el ahorro es mucho mayor, estamos hablando de un 89%. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos un plano típico que tenga 2 plantas y 3 secciones, teniendo en cuenta los tiempos de hacer el mismo elemento en AutoCAD y en Revit, podemos tener un ahorro generalizado de un 56%. Y acá es sobre este elemento sobre el cual estructuramos puntualmente pues el modelo de retorno de inversión. Hacer más con menos, ser digitales y usar nuevas tecnologías para reducir el tiempo de generación de planos y de modelos. Bueno, estos son un poco los resultados que pudiera llegar a tener el modelo BIM. Inclusive, yo creo que muchos deben estar preguntándose, pero bueno, ¿cómo podemos empezar o cómo puedo dar ese primer paso? Inclusive en eso nos ha compartido que se han tenido casos de éxito de empresas que han tenido rendimientos y porcentajes positivos ante los diferentes proyectos. Pero yo creo que lo importante, y de acuerdo como un poco las revisiones y todo el trabajo que se ha hecho con todo esto, es precisamente que para poder empezar a pasarse de AutoCAD a BIM es comenzar con un proyecto piloto en donde se pueda inclusive pensar en algo pequeño para poder empezar a terminar y construirlo poco a poco, poder empezar a vincular y tener profesionales que conozcan las diferentes herramientas para que puedan llegar a proyectar y puedan llegar a aportar un poco sobre la evolución y desarrollo de los proyectos. Y lo importante también es siempre tener una evaluación, es después del proyecto que hago, si cómo voy haciendo toda esa administración o cómo voy haciendo todo este seguimiento, es al final qué resultó, ¿no? Es de difundir esa historia de cómo me fue, actualizar un poco los estándares de BIM que le he funcionado, de poder llegar a tener una guía sobre los nuevos proyectos de cómo quisiera llegar a trabajar de ahí en adelante, de poder optimizar esa primera plantilla, porque al inicio se puede llegar a identificar que a algunas empresas le puede funcionar algo, a otras áreas le puede funcionar algo totalmente diferente. Entonces es realmente sacar provecho de toda la implementación que se tiene en ese primer proyecto para que realmente sea un éxito y se empiece como a proyectar un poco todas las plantillas y desarrollos dentro de la empresa. Se tiene una... Totalmente, Majo. Totalmente, Majo, y complementando, sí, creo que se trata de lecciones aprendidas. Por acá ponemos el ejemplo de Revit, porque típicamente las empresas que empiezan a montarse en temas de BIM, pues lo hacen a través de ese modelado tridimensional. Digamos que si bien vimos que las aplicaciones de manejo de activos pueden ser interesantes, siempre pues hay que empezar tal vez por partes, y la parte 1 es empezar a tener el modelo 3D. Porque sobre ese modelo 3D es sobre el cual vamos a hacer las modelaciones, las simulaciones, y sobre el cual vamos a tener pues todos los demás potenciales de la metodología. Así que bueno, acá lo que tenemos es puntualmente revisando esa comparación. Por supuesto, acá voy a hacer la claridad de que pueden haber muchos sesgos con estas comparaciones, pero más allá de esto creo que queda bastante clara la idea de que la construcción o el desarrollo de estos planos, pensando en el entregable plano puntualmente, es más efectivo cuando lo hacemos a través de soluciones como Revit. Y así como vemos esta solución de Revit, pues podemos valorar las demás soluciones que hacen parte de la colección de arquitectura general y construcción como parte del proceso de implementación. La idea no es necesariamente que únicamente sea Revit como única solución para todo, sino que podamos echar mano de otras soluciones especialmente diseñadas para diferentes momentos de ciclo de vida del proyecto.
Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un levantamiento de condiciones existentes, puede ser muy interesante hacer un levantamiento de nube de puntos, procesar este levantamiento en RICA Pro y con esto generar la base para construir el gemelo 3D. Si estamos haciendo un esquema o un diseño conceptual del proyecto, podemos echar mano de soluciones como Formit para hacer este sketch inicial del proyecto y después migrar este sketch a Revit para hacer un modelado detallado ya de las piezas. Si estamos pensando en procesos de ingeniería y diseño, pues ese es el fuerte definitivamente de Autodesk y acá podemos tener procesos de colaboración para, por ejemplo, ingeniería estructural o para análisis energéticos con Insight, que es de la sexta dimensión del BIM, o podemos pues usar ya diferentes softwares si por ejemplo estamos haciendo un proceso o un proyecto de infraestructura horizontal, Civil 3D puede ser la solución que me dé el mejor performance. Si estoy haciendo un proyecto de edificaciones, pues definitivamente es Revit la mejor solución. Esas soluciones a su vez se conectan con algunos repositorios de ambiente común de datos que están en nube, como lo es BIM 360, que permite que varios usuarios puedan trabajar en tiempo real, puedan compartir información y básicamente colaborar en red en 3D. Y acá pasamos a procesos de coordinación de proyecto, donde entran herramientas como Navisworks, que funcionan para hacer la coordinación de estos modelos que ya creamos en Revit, pero con un foco de detección de interferencias. Y también, si están pensando en hacer un modelado 4D o 5D de algún proyecto, Navisworks también es la mejor solución posible. Si por ejemplo están pensando en hacer renders o realidad virtual, 3ds Max aporta un gran contenido visual sobre estos mismos modelos y acá un elemento clave es el reuso de información. Ya creamos un modelo 3D, ya tiene todo el nivel de detalle. Lo ideal sería poder usar ese mismo modelo 3D para generación de renders, por ejemplo. Y esto es lo que podemos hacer moviéndonos de Revit a 3ds Max. Si pensamos en hacer construcción y control, de nuevo Navisworks para el control o BIM 360 con algunas aplicaciones. Y en operación avanzada y fabricación avanzada y operación y mantenimiento también tenemos algunas soluciones pensando en este momento del ciclo de vida. Así que esto lo que nos da es una visual de que independientemente del proceso o el momento del ciclo de vida en el que se encuentre el proyecto, BIM pues tiene una aplicación que va a ser diferente, que va a tal vez usar un software diferente, pero que definitivamente pues puede generar valor y puede automatizar procesos como un todo. A nivel de BIM como mandatos, pues vemos que hay una creciente tendencia de mandatos existentes, también pues vemos que es el caso de Costa Rica, por ejemplo, a pesar de que no está actualizado en el mapa, y esto pues nos da una señal de que el gobierno nacional de los diferentes países identifica la metodología como un driver de valor para hacer más con menos y que esta es la razón por la cual empieza a articularlo en sus flujos de trabajo. Pensando entonces en bueno, esos tal vez trucos o elementos clave que puedan funcionar en un proceso de implementación, tenemos estas 6 buenas prácticas de eficiencia. La primera de ellas tiene que ver con la definición de métricas. Empecemos de abajo para arriba. Métricas e indicadores de desempeño. ¿Por qué? Porque siempre es muy importante tener claro para dónde vamos y si no tenemos una línea base, si no sabemos qué proceso queremos mejorar, cuál es la expectativa de mejora y si no tenemos unas métricas de valoración de qué tanto mejoró en el tiempo, pues va a ser muy difícil decir si el BIM fue realmente bueno o malo. Así que por esto, definir unas métricas y unos indicadores de desempeño son un primer proceso clave en un proceso de implementación. Así como definimos unas métricas, debemos definir unos roles y estos roles van a tener responsabilidades puntuales para hacer cumplir estas métricas. Entonces, en estos roles encontramos, depende de la escala de la empresa, desde BIM Coordinator, BIM Manager, BIM Modeler, y pues tenemos una buena fuente de información sobre estos roles a nivel corporativo. La idea también es que el modelado no sea un modelado únicamente por tener un modelo 3D, por tener una visual, sino que sea un modelado enfocado al uso. ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, mi modelado enfocado al uso está direccionado a tener cantidades, que realmente el modelo o el entregable que se tenga me permita extraer esas cantidades. De otra forma, pues digamos que no estoy cumpliendo con esas métricas, con esos estándares. La idea también es que esto se pueda exigir a proveedores externos, que sea un mandato obligatorio, que se pueda definir un ambiente común de datos. Tengan en cuenta que ya no van a intercambiar tal vez documentos de PDF únicamente y esto genera unos retos de comunicación que se pueden resolver, no digamos que ya hay una solución para el tema, pero que es importante prestar atención a cómo se intercambia información. Recuerden que el mensaje de una carta es tan importante como el canal
para llevarla. Así que aquí estamos hablando puntualmente de ese canal, de cómo vamos a intercambiar información. Y por supuesto, estandarizar esos contenidos que se puedan tener a modo de que sea información homogénea entre disciplinas, que se hable entre sí, que sea interoperable, que se intercomunique y que al final permita generar un beneficio. Este beneficio nos lleva a ciertos cambios y estos cambios pues implican hacer unas modificaciones en la dinámica de trabajo. Lo que queremos acá es que, y lo que vemos en la gráfica son dos variables, esfuerzo y tiempo. Y vemos que la habilidad para impactar el proyecto se reduce con el tiempo y el costo de los diseños cambia en el tiempo. A su vez, el esfuerzo va a ser mucho menor. Lo que queremos acá es que ese esfuerzo típico, que actualmente se concentra por ahí cuando el proyecto ya tiene un lote, cuando ya tiene unos diseños básicos, lo avancemos en el tiempo, lo adelantemos y con esto tengamos o modifiquemos el proyecto cuando tenemos mayor maniobrabilidad sobre la toma de decisiones. Y eso es un elemento clave también. Esto justifica también por qué de estas buenas prácticas. Sobre este esfuerzo típico, de nuevo parece que hay como mala conexión a internet. Este esfuerzo típico lo podemos mover antes y esto es como la curva de McLemy, que es una de las más usadas cuando estamos hablando de uso de BIM, puntualmente porque refleja ese cambio que tenemos que hacer en mental sobre la forma en que trabajamos para llegar a tener pues, unas decisiones más informadas. Inclusive ahí, mencionando un poco lo que dices, Néstor, es que ese esfuerzo también es importante tener todo el tema de formación y capacitación, realmente empezar a entender cuáles van a ser esos beneficios y cómo llevar ese conocimiento internamente a la formación del equipo para poder empezar a llevar a los niveles a introducirlo poco a poco, de poder empezar a trabajar con coordinadores BIM, de poder empezar a tener un modelo estructurado y la información que estén alineadas, de contar con un equipo que tenga un equipo de BIM de apoyo. Es importante que si ustedes están pensando en comenzar con ese primer proyecto piloto, puedan llegar a tener esos niveles de apoyo con la empresa, asistencia técnica, que pueda llegar a tener ese liderazgo y especializado para poder avanzar y generar ese trabajo en equipo. Entonces, nosotros, inclusive parte de los clientes como comienzan, es comenzar a tener ese tipo de dimensionamientos a corto, mediano y largo plazo para asegurar los proyectos y la gestión de la metodología. Y así como les mencionaba, de poder empezar a entender y medir, es importante que en el inicio y durante del proyecto que vayan a estar ejecutando puedan estar midiendo de acuerdo a los indicadores de cada una de las empresas para que puedan llegar a ver los resultados. Lo importante es que en el comienzo de cada uno de los proyectos se puedan empezar a hacer pequeñas ejecuciones y pequeños triunfos hacia el avance de los modelos BIM y que puedan llegar a tener el apoyo y el soporte de todo el equipo como tal, ya sea interno o externo, para que ese éxito se pueda ver reflejado en los proyectos como tal de ejecución. Absolutamente. Absolutamente, María José, y muchas gracias por ese comentario. Sí, el punto clave es empezar, buscar el éxito, y para buscar el éxito, otro elemento clave que les recomendábamos es la estandarización. En estandarización, hoy por hoy, hay avances muy importantes. Diferentes países han hecho sus propios estándares, y esto nos permite hoy, tal vez, que no tengamos que inventarnos la rueda para hablar de estandarización. Y puntualmente quiero destacar un protocolo que es la ISO 19650, que esta ISO 19650 es un marco de colaboración y de intercambio de datos para información de Building Information Model. Así que este marco es puntualmente el que responde a, y me voy a volver un par de slides, a esta definición de un ambiente común de datos y que está alineado también con esa estandarización de contenidos y de la forma en que se comunican las diferentes partes del proyecto. Muy bien, hablemos entonces ahora de cómo podemos automatizar estos procesos con BIM y qué podemos esperar de la implementación. Podemos esperar, y acá tenemos un estudio hecho para valorar cuáles son esos outcomes que se tienen a nivel de industria con el uso de la metodología y vemos que se impactan 5 elementos clave. Primero, ganar más negocios, básicamente ser más productivos, tener mayor maniobrabilidad en el margen por una mayor productividad, y esto me va a permitir ganar nuevos negocios y aumentar el porcentaje de proyectos exitosos. También podemos impactar la calidad, reducir el retrabajo durante la construcción, el número de issues de constructibilidad que podamos tener
entendiendo un issue como un cambio, como algo que no funcionó, que no se detectó tal vez a tiempo. Y esto naturalmente impacta el costo, porque puedo mejorar el control de costo, puedo mejorar la calificación también que puedo darle a los subcontratistas, porque voy a tener mucha más información para valorar si su desempeño fue bueno o malo, y voy a poder también tener mayor precisión sobre estas tablas o sobre este cronograma de ejecución que hemos planteado. Incluso también podemos mejorar aspectos de salud y seguridad en el trabajo, porque podemos reducir la cantidad de horas hombre requeridas en sitio y a su vez la frecuencia de incidentes, así como el impacto ambiental que se tiene sobre el proyecto. Entonces son algunos de estos outcomes que generamos a partir de estos modelos BIM. Bien, entonces tenemos unos desafíos de implementación. La idea sería identificar procesos adecuados para la automatización, asegurar que es una solución escalable, que podemos arrancar con un piloto, pero que si el tema funciona podemos llevarlo a toda la empresa y que podamos mantener esas soluciones durante toda la organización. Esos son como algunos desafíos clave que se tienen con la implementación BIM. Y tenemos también acá unas métricas de éxito que plantean ese potencial o esa expectativa que se puede generar cuando planteamos como un promotor interno de BIM, por ejemplo, una implementación en toda la empresa. Lo que podemos plantear es un aumento en la tasa de contratación, una mayor tasa de retención, no aumentan la suma de proyectos calificados con LEED, porque la sostenibilidad va a ser algo natural si trabajamos con la metodología, aumento de las métricas de rendimiento a través de análisis de proyectos, disminución de tiempo dedicado a resolver problemas. En general son unas métricas que lo que nos dicen es, bueno, si tenemos un gemelo 3D del proyecto que nos da toda la información, pues va a ser mucho más ágil o mucho más fácil extraer información para tomar decisiones. Y esto va a redundar en unas mejores decisiones y estas mejores decisiones van a impactar directamente el costo, el tiempo y el alcance o los reprocesos que se puedan tener del proyecto. Es importante no perder de vista que siempre que hacemos BIM lo que estamos buscando es finalmente un beneficio económico, hacer más con menos y puntualmente generar un modelo de retorno de inversión. Que pues puntualmente lo que planteamos es que, bueno, si no hay un modelo de retorno de inversión, pues no hay incentivos para hacer un proceso de transformación tecnológica. Así que es bueno siempre tenerlos en mente. Y tengamos en mente que si, por ejemplo, estamos pensando en hacer implementación a nivel de diseño, podemos esperar un retorno de inversión del 53%, que representa 1.53 pesos ganados por cada peso invertido para el proceso de implementación dentro de esta disciplina o dentro de esta etapa. Y lo propio con las variables de construcción o la gestión de contratistas, a quienes vamos a poder explicarles a través de un modelo BIM 3D cuál es su trabajo, qué tienen que hacer, y que a su vez es un beneficio que se trasciende a los propietarios, porque pues en la medida en que reduzcamos, podamos reducir la cantidad de adiciones o de reprocesos, pues esto va a generar un modelo mucho más interesante de retorno de inversión para estos propietarios e inversionistas. Estos modelos de retorno de inversión, en caso de que quieran formular uno, podemos plantearlo de la siguiente manera. Entonces vemos una ecuación donde en el denominador tenemos las inversiones necesarias para una implementación exitosa, que acá las podemos agregar en 4 rubros principalmente: software, hardware, entrenamientos y una curva de aprendizaje, que no nos podemos saltar, que va a suceder, pero que nos va a generar un beneficio en el largo plazo y siempre debemos tenerlo en mente. ¿De esto qué podemos esperar? Entonces, la forma de mapear esto es, pues, pensemos en estos, vamos a ver un par de slides, pensemos en estas métricas de éxito: disminución de errores, de retrabajos, de RFIs, de requerimientos. Y pensemos que cada una de estas reducciones al final se expresa como dinero. Entonces podemos decir, bueno, menor tiempo de diseño, una semana menos. ¿Cuánto cuesta una semana de diseño? Cuesta $1000. Bien, menor tiempo de construcción, 2 semanas menos. ¿Cuánto costó una semana de construcción? $2000. Y con esto vamos convirtiendo estos elementos del numerador a dinero. Los elementos del denominador los tenemos también en dinero porque son inversiones que se deben hacer. Y con esto pues podemos llegar a una ecuación. Esto típicamente es una desigualdad que llega a un mayor a 1, porque siempre lo que la evidencia empírica muestra es que los beneficios asociados a la implementación superan la inversión necesaria para que la implementación sea exitosa, pero es una forma de mapear e identificar primero el beneficio esperado y segundo los rubros de inversión para poder lograrlos. Una vez ya avanzamos en este proceso, ya tenemos un modelo de retorno de inversión, tenemos un objetivo, empezamos a trabajar en Revit, empezamos a tener modelos 3D, probablemente nos preguntemos, bueno, ¿y cómo voy con mi BIM? ¿Cómo está mi BIM? ¿Mi BIM ya es maduro? ¿Ya soy un líder de la industria?
este modelo de Revit donde me pone, básicamente. Y esto podemos valorarlo con diferentes matrices de madurez. Hay una de View Richards muy interesante que les recomiendo, pero en general tenemos, digamos, diferentes niveles que típicamente se catalogan en 5 niveles. Se inicia con unos flujos de trabajo introductorios, con una definición inicial, y acá pasamos a estandarizar los flujos, a tener un alcance más amplio a nivel de organización. Y una vez logramos que estos flujos pasen de ser parte de un grupo, del grupo de diseño, del grupo de arquitectura, y empiecen a moverse a toda la organización, a toda la empresa, pues podemos pensar que estamos usando un BIM maduro. Y eso no quiere decir que entonces los abogados y los legales y los de presupuesto van a empezar a hacer modelado en red. Esto lo que quiere decir es que quien sea que haga el modelado, este modelado va a ser un insumo para todas las áreas de la compañía y para que todos puedan empezar a tomar decisiones. Para que el gerente pueda acceder desde su celular y ver el modelo y tomar decisiones sobre algún cambio grande que quiera hacer en el proyecto. Para que el área de presupuesto pueda entrar a un modelo, extraer las cantidades y generar un presupuesto en forma rápida. Y si hubo algún cambio, que pueda actualizar el presupuesto de forma rápida. Estamos hablando de una integración de diferentes áreas que, como les digo, no necesariamente van todas a modelar edificios, más sí van a consumir información que otros quizá puedan generar. De acá llegamos a unos flujos avanzados donde ya empezamos a superar las prácticas de la industria, digamos que ese punto 3 es la práctica deseable común dentro de la industria a nivel de BIM, y pasamos a un nivel avanzado donde lo que queremos es superar prácticas de industria, que ya empezamos a hacer modelaciones, integraciones, automatizaciones con Dynamo, digamos, eliminar reprocesos con uso de soluciones de avanzada. Y finalmente, pues hay un quinto nivel de líder en industria, que es pues ya con quienes definen formas innovadoras de maximizar ese valor comercial. Acá ya vemos integraciones con Forge. Pensemos que, por ejemplo, ustedes son una empresa constructora, pueden crear el modelo 3D y disponibilizarlo en la página web de la empresa para que los clientes puedan entrar y hacer recorridos virtuales sobre el proyecto. De ese tipo de integraciones son las que hablamos cuando pensamos en estos líderes de industria. Y bueno, con esto quisiera como cerrar y abrir el paso a la discusión o a preguntas que puedan tener sobre esos procesos de implementación. Y bueno, dudas o inquietudes. En general, lo que siempre recomiendo son estas prácticas de eficiencia que vemos por acá. Y pues tengan en mente siempre a nivel de implementación general dónde quieren llegar. Piensen para qué quieren hacer BIM. O sea, por supuesto todos tenemos en mente el modelo tridimensional, pero vayamos un poco más allá, porque si a la medida en que tengamos claro para qué queremos este modelo, vamos a saber muy bien qué pedir, cómo pedir, con qué condiciones. Una vez tengamos claro qué queremos pedir, establezcamos unas métricas para poder definir, bueno, cómo estamos evolucionando, cómo avanza, definamos cuánto tiempo nos toma por lo menos la actividad que queremos optimizar y cuánto tiempo ahora nos va a tomar con el uso de esta metodología. Y siempre también es importante, incluso antes de empezar la implementación, establecer una línea base, porque esa línea base nos va a permitir identificar realmente si se mejoró o no algún proceso. Adicional a esto, el ambiente común de datos es otro elemento clave, y es clave porque tenemos unos retos de comunicación diferentes con los actores, y es importante que, como les comentaba, esos modelos 3D que se generan en arquitectura, en diseño, que se subcontratan, al final puedan permitir que las personas que no necesariamente están haciendo planos también tomen mejores decisiones. Y es ahí cuando implementar un ambiente común de datos como BIM 360, por ejemplo, que es la propuesta comercial de Autodesk respecto a ambientes comunes de datos, pues permite que, por ejemplo, un abogado pueda entrar a un repositorio de una página web y ver el modelo 3D, y si tiene una duda sobre un elemento pueda entrar y consultarle y consumir esta información que alguien más generó. Así que también es muy importante definir ese ambiente común de datos. Por supuesto, también sabemos que no necesariamente todas las empresas diseñan todo in-house, hay muchos procesos de outsourcing. Y acá también es importante sentar las reglas de trabajo, es decir, bueno, señores que trabajan en outsourcing, en procesos estructurales, lo que espero de un entregable BIM es esto y esto y esto. Y espero poder tener unos usos específicos para generación de cantidades, para extracción de planos, para, digamos, lo que realmente quieran hacer con el modelo. Y nunca pierdan de vista lo que realmente quieren hacer o para qué están haciendo ese modelado 3D. Con esta claridad sobre lo que quieren hacer, con esa exigibilidad a proveedores externos, con ese ambiente común de datos definido, pues ya el modelado enfocado al uso va a ser algo natural. Porque si pensamos en el proceso de outsourcing estructural,
pues el ingeniero estructural va a saber que su modelado debe tener características que permitan extraer cantidades al final y no únicamente tener una representación gráfica, un sketch estructural del edificio. Así que es bien importante que se defina para qué se quiere, que se exija y que luego ese modelado esté enfocado al uso. Los roles son importantes también. Eso no necesariamente quiere decir que, digamos, tienen que cambiar o hacer una rotación de personal, ni más faltaba, porque lo más valioso de las empresas es el know-how que tienen cada uno de sus colaboradores. Así que acá lo que podemos pensar es complementar primero con procesos de formación a los colaboradores que sean líderes o que sean más, digamos, abiertos a procesos de innovación tecnológica, porque estos van a ser unos champions dentro de las empresas para movilizar al resto de actores. Así que podemos pensar en un plan de implementación o de capacitación escalonado, donde sean primero los más afines con la tecnología, los que empiecen a hacer el proceso de capacitación. Estos naturalmente van a mostrar resultados y victorias tempranas, y estas victorias tempranas van a ser el aliciente para que el resto de la empresa también quiera montarse, al tema de BIM. Esto también debe ser complementario con esta exigibilidad, y esa exigibilidad va no solo a proveedores externos, sino a nivel interno. Es muy importante tener una directriz de alta gerencia que plantee este cambio no como una alternativa opcional, sino como algo mandatorio que responde a unos objetivos de negocio de la organización. Y pues naturalmente, como vamos a tener que intercambiar información, cuando definimos un ambiente común de datos, definimos dónde vamos a compartir los datos. Pero la estandarización de los contenidos tiene que ver con cómo van a ser estos datos, qué características tienen, qué puedo extraer de esa información que estoy compartiendo. Y con estas 6 buenas prácticas de eficiencia, digamos que sí quisiera aprovechar estos minutos para abrir un poco la discusión y que me contaran tal vez si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre el proceso, pues bueno, poderla resolver y atender, por supuesto. Néstor, muchísimas gracias por la presentación. Tengo varias consultas aquí en el chat, entonces te las voy a ir leyendo para que las vayamos respondiendo. Claro que sí. Alvin Gutiérrez pregunta, una consulta, no sé qué tan fuera de contexto esté, pero a ver si es aplicable. Cuando se maneja la variable de 4D, considerando el factor de tiempo, ¿se puede incorporar al modelo factores como la predicción del tiempo atmosférico para determinar la afectación que va a tener un proyecto de construcción? La lluvia es un factor que al menos en nuestros países tropicales afecta bastante. Bueno, eso puedes hacerlo no directamente en Navisworks, pero sí que puedes, por ejemplo, hacer una simulación de Monte Carlo e identificar cómo pueden existir ciertas desviaciones con un mayor o menor tasa de lluvia. Esto lo hacemos a nivel de planeación de proyecto, dentro de un MS Project, por ejemplo, y luego pues ya cargamos un cronograma con estas actividades dentro del proyecto. Pero al final lo que va a tener el entregable dentro de Navisworks, que es ese video que estábamos viendo al principio de la presentación, va a responder a unos tiempos definidos, y ya la desviación que puedan tener esos tiempos tienen que ver más con temas de planeación de obra. Entonces la respuesta es sí podemos integrarlos, pero la integración sucede realmente es en Project, y después de Project, teniendo en cuenta esos factores de desviaciones que se puedan tener, hacemos una integración de los elementos modelados tridimensionales con el Project para tener ya la visual completa. Buenísimo. Tengo otra consulta de José Pablo Bulgarelli. Pregunta, las y los profesionales en arquitectura e ingeniería podríamos tener acceso a los modelos gracias a los softwares que utilizamos para desarrollarlos. Pero ¿qué pasa con los clientes que utilizan estos modelos? ¿De qué manera podemos hacer que la información del modelo pueda ser interpretada por los clientes de una manera ágil? Bien, puntualmente allí lo que se me ocurre como una alternativa es el ambiente común de datos. El ambiente común de datos, véanlo de la siguiente manera. Imagínense que tienen un Dropbox o un Google Drive, pero que es un Dropbox y un Google Drive especialmente diseñado para la arquitectura, ingeniería y construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, los arquitectos e ingenieros, modelan el proyecto, hacen todo el detalle y luego lo montan dentro de este ambiente común de datos, que es básicamente cargar la información. En la medida en que lo montan, esta información va a estar disponible para ser consumida desde un navegador de internet como Chrome o desde un dispositivo móvil como cualquier celular o tablet. Y en ese punto ya la información va a ser disponible para que un cliente que tal vez no sea ni ingeniero ni abogado, que nunca haya visto un plano, que no tenga el contexto de construcción,
pueda acceder con un usuario y una contraseña con la misma facilidad que entra a Twitter o a cualquier red social y pueda ver el modelo tridimensional y pueda interactuar con él, pueda tomar medidas, hacer un recorrido virtual y que incluso si tiene alguna noticia, alguna novedad sobre el tema o quiere hacer algún cambio, pueda poner un pin dentro de este modelo 3D en ese recorrido virtual y asignarte una tarea diciendo, bueno, acá hay que cambiar esta puerta, hay que cambiar esta ventana, hay que cambiar esta especificación. Así que ese canal de comunicación realmente desde la perspectiva de Autodesk se llama BIM 360 y es esa solución que permite conectar justo a estos equipos y pues bueno, en caso de que tengan más dudas podemos compartirlas, José Pablo, con todo gusto. Buenísimo. Tenemos una de Alejandro Rodríguez. Pregunta, ¿qué programas recomiendan para el desarrollo de productos de construcción? Imagino que tiene que ver con el tema del desarrollo de las familias, BIM, de todo esto. Sí, bueno, puntualmente ahí la recomendación es de un flujo donde se empiece tal vez con Inventor. Inventor es un software especialmente diseñado para piezas mecánicas, así que pues acá pueden tener un gran nivel de detalle, a nivel de despieces, a nivel de las tuercas, de los pernos, de cada uno de los elementos. Y adicional, las capacidades de modelación que tienen pues son mucho más flexibles, incluso puedo, no sé, añadir una función y con esa función modelar, por ejemplo, las formas o diferentes, digamos, elementos muy puntuales para el mundo de la manufactura. La ventaja que tenemos hoy por hoy es la conexión que tenemos entre este software Inventor y Revit. Entonces, lo que queremos o a lo que queremos llegar es a que las familias se puedan empezar tal vez para hacer el diseño detallado dentro de Inventor. De ahí pues que se pueda usar también la información para el proceso de incluso de planos de fabricación y demás, digamos propios del proceso de manufactura, y que a su vez esto pueda tener cierta abstracción y se pueda convertir en una familia de Revit. Esto lo podemos hacer desde Inventor y ya dentro de Revit como una familia paramétrica la articulamos dentro de los modelos de Revit sin problema. Buenísimo. Tenemos bastantes consultas, espero que tengas tiempo. Qué bueno. Edwin Esquivel pregunta, ¿realmente cómo se puede migrar hablando de construcción lineal? ¿Con Civil como el programa de base o con cuál otro? Bueno, ahí puedes arrancar con InfraWorks, un software muy recomendado si estás en etapa preliminar del proyecto. Ahí generas un polígono, sabes dónde tienes que hacer tal vez el puente, la vía, haces un trazado preliminar, empiezas a identificar secciones viales. De ahí lo mueves a Civil 3D. En Civil 3D empiezas ya a trabajar en el diseño detallado, geométrico, movimientos de tierras. Esto en paralelo lo puedes ir trabajando con BIM 360. Estos shortcuts pueden estar en la nube, así que puedes trabajar desde tu casa con shortcuts para tener mayor agilidad dentro del proyecto. Y al final lo que haces es que una vez terminas el diseño en Civil 3D, pues lo articulas o actualizas este diseño dentro de InfraWorks y ves los respectivos cambios en 3D. Entonces vas a tener una experiencia de inmersión tridimensional, pero esta experiencia de inmersión tridimensional, digamos que va a tener la misma precisión que necesita y que requiere los cálculos que hace, por ejemplo, Civil 3D. Buenísimo. Catalina Sánchez nos pregunta, ¿cuánto tiempo se estima la migración de CAD a BIM? Y si es mejor capacitar al personal o contratar personal calificado en BIM. Bueno, el tema del tiempo varía mucho, varía y depende de la necesidad de urgencia que tenga cada empresa. O sea, si por ejemplo quieren hacer una implementación express y contratan muchos consultores y tercerizan muchos procesos y capacitan de manera intensiva, pues es un proceso que puede tomar algunos meses. Y por supuesto, también hay un aspecto clave y muy determinante que es la gestión del cambio. ¿Qué tan dispuestos están los trabajadores a abrazar este cambio y realmente a buscar el beneficio y tal vez no pues, poner tal vez algunos peros dentro del proceso de cambio? Eso es un factor determinante, absolutamente. Ahora, respecto a capacitar internamente o subcontratar, pues, o sea, yo creo que vale la pena siempre rescatar las capacidades creadas dentro de las empresas. Y si ya hay personas que llevan 5 o 10 años trabajando ese know-how que pueden tener, puede que encuentren a alguien que maneje perfectamente Revit, pero ese know-how de compañía a lo largo de esos 10 años no lo va a tener esa persona así maneje al derecho y al revés Revit. Así que nuestra recomendación es siempre tener un mix de esas dos cosas. Esos procesos que vean que tal vez no existían, que puedan ser interesantes nuevos, por ahí algún rol de BIM Manager, por ejemplo, alguna figura como para organizar los datos,
contratarla o buscarla tal vez en el mercado laboral, pero los procesos intensivos de ingeniería, pues capitalizar todo el conocimiento que tienen los profesionales que hacen parte de la empresa, que si ya han hecho un gran trabajo sin el uso de estas herramientas, probablemente van a potenciar su desempeño si empiezan a moverse a temas de BIM. Buenísimo. Catalina también consulta, ¿la inversión para implementar BIM tiene tasa de retorno? Pues estábamos planteando un modelo de retorno de inversión de un 53% si estamos pensando en unas etapas de diseño, por ejemplo, para tener como alguna cifra indicativa. A nivel de periodo de retorno, depende, como les decía, de los elementos que se tengan en cuenta del tipo de consultor, depende también de si se tiene o no se tiene un consultor, de las ganas o de la fuerza que se le ponga desde la alta gerencia al proceso de implementación. Esto es totalmente determinante. Si hay una directriz muy clara, si se empiezan a exigir a los externos rápidamente y los externos responden ágilmente, o si ya tienen un ecosistema preparado, por ejemplo, si tienen un ecosistema preparado y sus proveedores ya están en BIM, el proceso de transición va a ser mucho más ágil. Van a tener que únicamente empezar a requerir esta información con ciertas características. Y pues bueno, con esto ya pues podemos empezar a ver como diferentes modelos de tiempo de retorno. Perfecto. Bueno, creo que el tiempo apremia y estamos tal vez un poquito pasados de tiempo, entonces vamos cerrando tal vez el webinar con una consulta más de Catalina. ¿Cuánto tiempo después de implementado BIM se deja de usar CAD? Preguntan. Bueno, depende del proceso de transición. Y acá el tema de la exigibilidad es clave. O sea, en la medida en que, pensémoslo de la siguiente manera, la gente siempre va a buscar la manera más sencilla de hacer las cosas. Si tiene dos caminos para hacerlo, y un camino es hacerlo con un software que ya conoce, que viene manejando, y otro es un software que le implica salir de su zona de confort, que al final le va a generar un beneficio, pero que inicialmente implica salir de la zona de confort, y ambas opciones son igualmente posibles, es muy probable que siempre se tome el camino más corto. Y esto pues genera algunos rezagos en los procesos de implementación. Ahora bien, esto tiene algunas implicaciones y quiere decir que no se trata únicamente de exigir y ahora todo vamos a hacerlo en Revit, sino que debe estar acompasado esa exigibilidad con una formación y con un entrenamiento. La idea sería darle todos los instrumentos a las personas que hagan parte de la empresa para que puedan hacer esa transición y una vez tengan todos los instrumentos, empezar a promover la exigibilidad, dejarlo de convertir en una opción y empezar a hacerlo mandatorio, pensando pues que se persiguen unos objetivos de compañía, de retorno de inversión, de eficiencia en el modelo de negocio. Así que no hay, digamos, una variable de tiempo puntualmente, pero sí que depende de esos dos elementos. Capacitación, qué tanto sabe o qué tanto estamos haciendo, pensémoslo en el ejemplo inicial, qué tanto estamos haciendo ese camino más corto, qué tanto el camino del plano por AutoCAD es igual de corto que el camino del plano por Revit. Y una vez ya estos caminos sean paralelos, equivalentes, digamos que puedan compararse, pues ahí ya empezamos a exigir Revit, porque ya tienen todo para moverse en este nuevo camino y estamos seguros también de que no estamos impactando los procesos y el performance de la compañía. Excelente, Néstor. Bueno, muchísimas gracias por el webinar, por todas las consultas. Si tienen más consultas, vamos a enviarles dentro del correo, en donde van a recibir también el video de este webinar. Vamos a enviarles el contacto tanto de Néstor, como de María, como de Andrés, quien es el representante de Sonda Costa Rica, el distribuidor mayoritario para Autodesk en el país. Agradecerte, Néstor, a María y a Andrés también por este evento y también agradecerle a todas las empresas que son parte del BIM Forum Costa Rica, a todos por incentivarlo. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en el próximo evento. Hasta luego, que estén bien, buen día.